El día de hoy estaremos tratando sobre la técnica e instrumento de recolección de datos, presentado por Rosa Iris Fernández Rivas, Jonathan Evangelista Cruz y su servidora Yudeli Hernández Castillo. Objetivos del taller. El objetivo general de este taller es dar a conocer todos los aspectos relacionados al instrumento que trataremos. Además, reflejar los componentes y elementos de las diferentes fichas en sus elaboraciones. Pero antes, tenemos que conocer qué es un instrumento de recogida de datos. Es cualquier recurso que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Se estarán preguntando, ¿qué es lo que se recopila? Recopilamos información o datos referentes al contenido de la tesis que elaboramos en consonancia directa con el problema planteado, la verificación de la variable y la hipótesis formulada. La naturaleza del instrumento a utilizar dependerá del tipo de investigación. La técnica de investigación documental son aquellas que incluyen todos los procedimientos y los instrumentos que permiten el uso óptimo y racional de los recursos documentales disponibles de información. Es importante hacer notar que no todas las fuentes de información son de carácter escrito. Por lo tanto, las fuentes también pueden ser fílmicas, contenidas en películas y videos, sonora, derivada de cassette u otras como la fotografía, pintura, etc. Y como habíamos dicho, el instrumento a tratar es ficha de registro de datos. Ficha de registro de datos. Son los instrumentos que permiten el registro e identificación de las fuentes de información, así como el acopio de datos o evidencia. Aquí vemos un ejemplo muy claro, donde en la primera casilla vemos que dice tipo de ficha. Aquí debemos colocar con letra mayúscula indicando el tipo de ficha al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si es una ficha personal, colocamos la letra P mayúscula. Si es de resumen, colocamos la letra R. Si es de síntesis, la S. Así sucesivamente. También está lo que es el título. Se aconseja darle un nombre a cada ficha que sintetice su contenido y permita ubicarla con mayor facilidad. También está lo que es los datos bibliográficos. La única, y tienen que tener eso en cuenta, que no lleva datos bibliográficos son las que son personales. También está la relación con otra ficha. Esto quiere decir que si la ficha en cuestión se relaciona por afinidad u oposición con el contenido de otra ficha, esto puede ser indicando para que en un futuro, al reflexionar sobre cualquiera de ellas, no se deje de tener en cuenta la otra. También está lo que es el número de página. Como las citas se realizan indicando el número de página, además de los datos del libro arriba indicado, es importante que quede claro en qué página el autor dice lo que estamos copiando. Y por último tenemos el contenido. Aquí se coloca el resumen, la síntesis, la cita o la idea que se nos ha ocurrido, según cuál sea el tipo de ficha. Ahora le dejo con mi compañera Rosa Iris Fernández, que le continuará hablando sobre este excelente instrumento. Así es, Yudelis. Ahora les continuaré hablando acerca de las funciones de este instrumento. Facilita el registro de información, es decir, que éste recopila las informaciones más importantes. Facilita la organización y la clasificación de la información de manera eficiente a través de los ficheros. Permite el procesamiento de la información. Es un medio adecuado para el registro técnico de las fuentes de información, la elaboración de la bibliografía y las citas de pie de página. Sirve para registrar la información destinada a la construcción del marco teórico, para la fundamentación de la hipótesis y también para redactar el informe o reporte final de la investigación. Ahora les
estaré hablando acerca de los tipos de fichas y la elaboración de cada una de ellas. La ficha bibliográfica. Este es un instrumento de investigación documental y de campo en el que se anotan, atendiendo a un orden y forma restablecido, los datos de una obra, ya sea de un libro, folleto, artículo de revista, etc., que ya esté publicada, para poderla identificar y distinguir de otras o de sus diferentes ediciones. La ficha bibliográfica nos ayuda a ordenar nuestras fuentes de información, recordar las fuentes de información que hemos utilizado en un trabajo, proyecto o investigación, hacer un resumen de publicación y citar una fuente documental. El orden y los elementos de una ficha bibliográfica deben ser, como mínimos, los siguientes: el autor, el apellido y el nombre de dicho autor. Los apellidos van en mayúscula y el nombre en minúscula. El título del libro. De este tomaremos el título, lo pondremos entre comillas y subrayado. La editorial, es decir, la empresa que publicó dicho libro. El año de edición, el año en que se publicó este libro. Aquí podemos ver un ejemplo donde se refleja lo mencionado anteriormente, donde vemos el apellido del autor, el título del libro, la editora, etc. El libro se refiere al proceso de investigación, desde la formación del problema, el esquema, la recogida de datos, el análisis y la interpretación, así como el informe. Por último, habla sobre la aplicación de la investigación social y la relación entre la investigación y la teoría. Aquí tenemos la ficha hemerográfica analítica. Este instrumento nos permite la clasificación de un artículo de revista o periódico. De este necesitamos nombre del autor del artículo, escribiendo el primer apellido con mayúsculas. Título del artículo entrecomillado. Nombre de la revista o periódico subrayado. Volumen con números romanos y folleto en números arábigos. Lugar donde se publicó la revista o periódico y la fecha, todo entre paréntesis. Si es revista, las páginas en las cuales está el artículo. Si es periódico, la sección. Aquí podemos observar un breve ejemplo de lo mencionado anteriormente, donde se refleja el apellido del autor comenzando en mayúscula, el título entre comillas, etc. Ahora los dejaré con mi compañero Jonathan Evangelista, quien les estará hablando acerca de los tipos de fichas. Muchas gracias, Rosa. Ahora continuamos con lo que es la ficha audiográfica. Esta se elabora para registrar los datos correspondientes a programas de radio o cualquier otro material sonoro con contenido relevante para los fines de la investigación. Esta conlleva el nombre del productor, el nombre del programa subrayado, nombre del locutor, tipo de programa, estación radiofónica, frecuencia de transmisión y la duración. A continuación vemos un ejemplo de lo que es una ficha audiográfica. Viendo ya el ejemplo de lo que es una ficha audiográfica y habiendo conocido los diferentes tipos de ficha, pasamos a lo que son las ventajas y desventajas de las fichas. Dentro de las ventajas tenemos: las fichas nos permiten relacionar entre sí las notas que se han obtenido de diferentes fuentes.
intercalar fácilmente la información obtenida. También nos permite reorganizar la información, facilitar la redacción, identificar las fuentes de los datos y también ubicar las fuentes y devolverlas si fueran ajenas una vez usadas. Ya viendo todas las ventajas, nos damos cuenta de la importancia que tienen las fichas en su utilización. Pero como todo tiene sus altas y sus bajas, vamos a pasar a ver lo que son las desventajas de las fichas. Dentro de las desventajas tenemos, al principio el trabajo es lento y engorroso, porque requiere de muchos detalles. Exige cierto entrenamiento y capacidad de síntesis. Las fichas de papel han sido superadas por la computadora, pero se debe dominar uno de los programas que se utiliza al efecto. Muchísimas gracias por haber participado de nuestro taller. Ha sido para nosotros un honor contar con su presencia. Espero que todo lo tratado en este taller haya sido de su provecho. Hasta la próxima.